Ahí está. Bueno, arrancamos entonces. En principio, buenas tardes para todos. Nos fuimos saludando ahí a medida que iban ingresando, pero formalmente les doy la bienvenida a todos en la anteúltima reunión del año, chicos. Se nos pasó el año volando, casi sin darnos cuenta. Bueno, entre una cosa y otra, pandemia y todo lo que nos trajo este año de sorpresa. Hoy teníamos varios temas para tratar en la reunión. Uno de ellos es el tema con el que vamos a arrancar de servicio doméstico, que va a hablar, en realidad salió una nueva PREV, y la estuvo estudiando y queríamos analizarlo un poco en conjunto, Mariana Márquez. Bueno, Mariana, para los que no la conocen, es una integrante del instituto, también está a cargo del Foro de Seguridad Social de la Universidad de Mar del Plata, y gentilmente se ofreció a estudiarla, a leerla y a analizarla un poco entre todos, la nueva resolución. Así que le doy la palabra a Mariana, y bueno, si alguien quiere mandar o un mensaje o hacer alguna consulta, podemos hacer algún comentario y vamos sacando las dudas entre todos. ¿Bien? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, sí, cuando propusimos este tema, el servicio doméstico, todavía no contábamos con esta nueva PREV que nos sorprendió, y que bueno, empezó a regir hace algunos días, así que tuvimos que ponernos a estudiarla, bien, a contrarreloj prácticamente. Así que bueno, acá la estuvimos analizando. A ver, vamos a compartir pantalla, es un pequeño power como para ordenar un poco el tema. A ver, ahí ya se están viendo. ¿Ahí se ve? ¿El power? Ahí está, power. Está como iniciándose, ¿no? Yo no lo puedo ver. Se ve perfecto, Mariana. Ah, bueno. Bueno. Escúchame, Mariana, abajo a la derecha hay una copita. Perfecto, se ve. Hay eso, ahí sí. Está. Ahí cliqué ahí y es pantalla completa. Perfecto. Ahí estamos, bien, estamos aprendiendo un poco. Bueno, esta nueva PREV entonces, que bueno, en realidad no es una nueva PREV, es una modificación a la PREV 1162, que se va a aplicar para todos los trámites que se inicien a partir del día 26 de octubre y aquellos que se encuentren aún sin resolución y que tengan aportes de servicio doméstico, ¿bien? En principio, lo que nos habla esta PREV es una diferenciación de los aportes realizados antes de la ley 26844 y después de que surge esta normativa, que es el régimen de personal de casas particulares. Nos habla en principio de una documentación indispensable para realizar estos trámites, que serían los formularios que veníamos presentando hasta ahora del dador de trabajo, certificado la firma por un representante del ANSES, por un funcionario, y nos da la posibilidad ahora de presentar otra certificación, otro formulario, que es de declaración jurada documentación, en el caso de que no contemos con este formulario, ¿bien? Y tenemos que acreditar o manifestar cuál es el motivo por el cual no contamos con ese formulario. Tal vez tengamos el fallecimiento del empleador, o la incapacidad del mismo. Hoy por hoy también en tiempos de pandemia, tal vez la imposibilidad de esa persona, por ser una persona de riesgo, para concurrir al ANSES, para certificar esa firma y demás, por lo cual, avalando esa situación, se nos permite presentar esta declaración jurada. Otro formulario indispensable que es necesario para realizar este trámite es la declaración también del solicitante de la prestación, con el formulario 6.292, y los formularios del SICAM 558A, bien, y el detalle de deuda, y obviamente en la situación de revista incorporar la categoría D89, que corresponde al servicio doméstico. Esta documentación, que se llama indispensable a través de esta normativa, nos dice que sin alguno de estos formularios el trámite no se puede iniciar.
El resto de documentación podemos acompañarla después, como va a pasar con la deuda que pueda llegar a surgir, bien, que eso después vamos a hablar un poquito más adelante, pero esta documentación es necesaria y fundamental para iniciar el trámite. Después tenemos lo que decíamos, documentación necesaria, que no se va a requerir en todos los casos, bien, pero que hay que juntar la mayor cantidad posible en otros, bien, que después vamos a dar el detalle bien de cada uno de ellos. ¿Cuál es la documentación que podemos presentar? Declaración testimonial, ¿sí? Que es el formulario 6.8, recibos de sueldo, certificados médicos que hayan asistido a la persona en el domicilio del empleador, documentación que surja donde la persona declara ante algún organismo público en el que realiza algún trámite cuál es su ocupación, escrituras públicas, cualquier documentación de ese tipo. También se agrega la constancia de afiliación a la obra social o al sindicato de trabajadoras de casas particulares, libreta sanitaria, libreta de trabajo, los formularios 102 y 575, y específicamente en esta modificación lo que se agrega es la constancia de transferencias bancarias o transferencias DEP. Y también los registros a determinados domicilios, por ejemplo en los barrios cerrados donde se requiere que esta persona esté autorizada para poder ingresar, también sería, digamos, documentación que podríamos presentar para acreditar la prestación de los servicios. Hay una modificación también con relación a los sujetos comprendidos cuando hablamos de la ley 2684 y los servicios prestados posteriormente. Anteriormente se daba una enumeración, hablaba de mucamas, niñeras, cocineros, jardineros, caseros, bueno, ahí puse la mayoría de las categorías que estaban incorporadas o actividades, y con la ley 26844 lo que se hace es hacer digamos, algo más general, ¿sí? Se habla de considerar personal de casas particulares aquellos que realicen tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, y también se habla de la asistencia personal, algún miembro de la familia, ¿bien? Y específicamente se refiere también a aquellas personas que sufran discapacidad y que tengan una asistencia, pero que no sea terapéutica. Otra de las cuestiones que marca la normativa es que no tiene que haber un lucro o beneficio económico en la tarea que la persona realiza, ¿sí? Un lucro, digamos, o beneficio económico directo para el empleador. Por lo cual, si es una persona, por ejemplo, que trabaja en una oficina, no estaría comprendido dentro de este régimen, ¿bien? Tienen que ser tareas específicas, básicamente del hogar, ¿bien? Otra de las diferenciaciones que se realizaba antes de la ley 26844 era en tres clases de trabajadores, ¿bien? En principio la clase 1 que hablaba de los trabajadores dependientes, que eran aquellos que prestaban servicios 4 veces por semana y para un mismo empleador y 4 horas, ¿bien? Teníamos la clase 2, que eran los trabajadores que prestaban 16 horas semanales para un mismo distinto empleador, y la última categoría que hablaba de 6 horas semanales y menos de 16, ¿bien? Para el primer supuesto, como dijimos, se aplican las normas de los trabajadores en relación de dependencia, y para el resto, lo que se aplica son las normas relativas a los trabajadores autónomos. Esto básicamente nos va a importar y tiene mayor relevancia en lo que es el beneficio del retiro por invalidez y para la pensión por fallecimiento. Bueno, en modalidades de prestación, ¿sí? La ley 26844 habla de una diferenciación entre trabajadores que presten tareas sin retiro del domicilio para un mismo empleador, luego diferencia aquellas trabajadoras que presten tareas con retiro para un mismo también y único empleador, y luego los trabajadores que presten tareas con retiro para distintos empleadores. Luego hace una diferenciación de los aportes. Hablamos de aportes obligatorios, los que tiene que pagar cada empleador por cada trabajador, de acuerdo al cargo y según la cantidad de horas semanales trabajadas, y voluntarios que los realizan los trabajadores
precisamente de manera voluntaria, y que los necesitarían para el caso de obtener la PBU, retiro por invalidez, o cualquiera de los beneficios que establece la ley 24.241. ¿Bien? El trabajador en este caso pagaría la diferencia entre la contribución correspondiente al máximo de horas y el monto de contribución que realiza el empleado. Bien, tendría que pagar la diferencia. Y otra clasificación muy importante que hace esta modificación, porque nos va a servir y de alguna manera nos va a facilitar lo que es el trámite en ANSES, ¿sí? Esta diferenciación tiene que ver con los aportes que son pagados en tiempo y forma. ¿Cuáles son los aportes pagados en tiempo y forma? Los que se realizan dentro del mes calendario, ¿bien? En cuanto al procedimiento, por eso digo, va a ser bastante más simple, porque solamente se verifica esto, después se van a verificar algunas cuestiones de que no haya irregularidades con el ADP, con el sistema de migraciones y demás, algunas verificaciones que va a hacer el sector de cómputos, y que en caso de que no existan esas irregularidades, directamente se va a dictar la resolución que otorga el beneficio. Tenemos otros pagos que se consideran contemporáneos. Los pagos contemporáneos son los pagos de aportes y contribuciones dentro del año calendario, que también van a tener una diferenciación en cuanto al procedimiento y a las verificaciones que se realicen. Y el último serían los pagos extemporáneos, que son aquellos realizados fuera del año calendario. En el primer caso, como dijimos, solamente vamos a ingresar la documentación que mencionamos al principio como indispensable. Cuidado, no solamente los formularios de certificación del dador de trabajo, del trabajador, los 558A del SICAM, y básicamente eso, detalle de deuda, como dijimos al principio, y si no surgen irregularidades, como habíamos mencionado, se acreditan los servicios. El segundo caso va a ser derivado al área legal, que también se va a encargar de hacer una serie de verificaciones, y también lo va a resolver de manera, si no existen irregularidades, bastante simple. Parecería, vamos a ver cuando se aplique, cómo surge, pero de hecho yo ya venía notando en los trámites que iniciaba de servicio doméstico que se estaban resolviendo de otra manera. Bien, no había citación al trabajador ni al empleador, por lo cual, evidentemente, de hecho, ya se estaba aplicando bastante de esta normativa. Bien, también me pasó con el tema de los monotributos sociales, que justo también salió una normativa hace algunos días, donde ya prácticamente en realidad no se pide prueba y directamente, por lo que se entiende, se va a aprobar igualmente que como se venía haciendo para lo que es un monotributo común, bien, con la sola verificación, solo que obviamente se va a verificar en el sistema de ANSES, pero aparentemente va a simplificarse el tema de esos trámites. Bien, y bueno, con respecto a este tema, dijimos, el área legal va a ser el que va a hacer una evaluación y podría llegar eventualmente a hacer alguna citación y demás, pero en el caso de que existan irregularidades. El último caso que dijimos de los pagos extemporáneos, o sea, realizados fuera del año calendario, ahí se va a emitir una verificación, y una vez que esté complementada esa verificación, recién va a ir al área legal, ¿sí? El área legal lo que va a hacer, como dijimos, analizar el caso, toda la prueba presentada y la información en el sistema, y como dijimos antes, puede solicitar verificaciones o citación al titular. En principio, lo que ellos van a verificar va a ser el tema del ADP, bien, el ADP tanto del solicitante de la prestación como también del empleador. Van a verificar también en el área, en lo que es migraciones, que no hayan tenido salidas del país en el periodo que están declarando como trabajado, salvo que sea un periodo de vacaciones. Y en el caso de que sean extranjeros, obviamente que la fecha de entrada al país que no haya sido un periodo en el cual declaren que hayan trabajado, ¿no? Que hayan estado ya en el país.
Algunos datos de interés que ya algo habíamos dicho, es que el hecho que surja alguna deuda, a diferencia de contribuciones, que sea mayor al monto establecido para lo que es el principio de bagatela, esa deuda se regulariza mediante el formulario 575 y la vamos a acreditar solo si la persona acredita el derecho. O sea que, como decía antes, no nos van a requerir esto al momento de iniciar el trámite, solamente en el momento de resolverlo, si es que ella está en condiciones de otorgar el beneficio a la persona, nos van a requerir que presentemos esos pagos. Pero en principio antes no lo van a solicitar. Otra de las cuestiones importantes es que si la persona posee más de un empleador y llega a cubrir el monto, bien, no es necesario que pague, digamos, la diferencia, ¿sí? Con los pagos que le realicen los empleadores que tenga, si cubre la cotización requerida, no es necesario que pague ninguna diferencia. Y otra cuestión importante es que si la persona trabaja para varios empleadores, de manera simultánea, se le va a liquidar el SICAM de acuerdo al empleador para el cual desempeñó la mayor cantidad de horas. Básicamente es una cuestión del sistema que no permite cargar dos periodos simultáneos de servicio hombre. En realidad, bueno, esto es básicamente las modificaciones de esta normativa. Como dije, evidentemente se van a simplificar este tipo de trámites, y como decía antes también, el tema del monotributo social también vemos una normativa que se dicta en sintonía de esta, así que bueno, esperemos que sea para mejorar nuestro trabajo y que pueda también agilizar los trámites de los beneficiarios, porque la verdad es que son personas en general bastante más vulnerables, que están muchas en la marginalidad y demás, así que sería bueno que estos trámites se resuelvan lo antes posible. Por acá es todo lo que detecté que digamos, nombra el cambio de la normativa. No sé si hay alguna duda o alguien quiere agregar algo. Es decir, que lo que fui entendiendo, el tema de las categorías se hace como un poco más genérico, más laxo, digamos. Es más abierto. Después, con el tema de los formularios, cuando teníamos que presentar los formularios necesarios, dijiste que por ahí en épocas ahora de pandemia y que alguno no se pueda arrimar a certificar los formularios, no te los exigen, los completas después. El formulario, básicamente, que está permitido que no se presente, justificando por el motivo por el cual no se presente, es el del dador de trabajo. Claro. ¿Sí? La certificación esa, por algún motivo, no se puede presentar, bueno, hay que presentar una declaración jurada documentación, así se llama el formulario, ahí declaramos el motivo, y se presentará la prueba que avale esos dichos, ¿bien? Tal vez si falleció la persona, simplemente en el ADP se verificará, y no es necesario presentar ninguna prueba, pero tiene que, digamos, tener consistencia el motivo por el cual no estoy presentando ese formulario. Claro, después verificarán la acreditación de lo que uno está declarando. ¿Eso Exacto. tiene un formulario especial, esa declaración jurada? ¿Qué formulario es? El 6.294. Ah, el 94, sí, bien. Bueno, y después, y otra cosa que me quedó ahí es cuando completaban los aportes, las cotizaciones, en el caso de tener deuda de intereses, recién después de verificado si le asiste el derecho, lo van a completar. Antes lo teníamos que completar antes. Exacto, lo acompañamos para poder en iniciarlo. el momento que iniciamos el trámite, exactamente, siempre y cuando el monto sea mayor a la bagatela, así a lo que establece el principio de bagatela, el monto que ahora no sé, debe estar alrededor de 1.300 pesos aproximadamente. Acá me preguntan si los testigos te lo piden obligatoriamente con esos formularios largos. En principio, el formulario es el 6.8 de testigos. Si hablamos de aportes, como dijimos, de servicios realizados en tiempo y forma, no lo van a requerir, bien, simplemente va a ser solamente para aquellos pagos realizados de forma extemporánea. Sí, contemporánea, dentro del mismo año calendario. El primer caso que di, aportes realizados en tiempo y forma, no deberían hacerlo, no deberían requerir. Bien.
Bien, bueno, interesante esto. Creo que va a facilitar y va a destrabar un montón de trámites que están... ¿Qué pasa con los trámites que están en el medio? No se sabe nada, cuál es la normativa que se va a aplicar o el tema de Y esta normativa se verificaciones. aplica a los trámites que están en este momento sin resolución también, así que debería aplicarse a todos. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta más con respecto a este tema? ¿Alguna duda o comentario que alguien quiera hacer? A ver, Mariana, me surgió una duda, porque hace bastante que no hago servicio doméstico, la verdad que se me hizo una laguna. Al principio, hace muchos años atrás, se requería nada más que, ¿se acuerdan? Los 20 pesos, básicamente, creo que en ese momento era, y después se iniciaba así. Luego, con el tiempo, con la otra normativa, se tenía que completar. Ahora, obviamente, que completar los 35 pesos sería básicos, o corríjanme porque la verdad que mucho que no presento y no tengo mucha claridad. Sí, yo entiendo que hay que completar los 35 pesos, sí. No importa la época de que sea el periodo. Ahora se actualizó el monto a enero de 2020, pero depende, sí, hay que ver en particular el caso, pero ahora se actualizó lo que es enero del 2020, se tiene que actualizar enero del 2020, que creo que estaba en algo de 86 pesos. Pero habría que verlo bien, la verdad es que no sabría decirte exactamente. Perdón, buenas tardes a todos. Mari, con respecto a lo que decías, sí, en enero del 2020 se actualizó 86,97, y lo que hay que tener en cuenta cuando uno presenta, por ejemplo, si uno paga una categoría de menos de 12 horas, siempre hay que integrar eso, llegar a los 86,97. Por ejemplo, si uno paga una categoría de 12 horas y la persona quiere integrar la diferencia, a hoy serían 50 y pico de pesos. Siempre hay que sumar, si estamos en las categorías anteriores a 16 horas o más, hay que llegar a la contribución de 86,97. La diferencia de eso es lo que tenemos que integrar. ¿Se entiende? Claro, que se hacía con el F575, si no recuerdo mal. Claro, es lo Correcto. mismo. Te hace diferencia de contribución y justo lo estuve sumando, hoy lo estuve viendo y sí, se hace con el 575 como diferencia de contribución. Tenemos que llegar, si no es de 16 horas o más, a ese monto de contribución que enero del 2020, como decía Mari, está en ese monto, 86,97. Bien, ¿quedó claro, era? ¿O te surge alguna? ¿Dónde está Graciela, que la perdí? Ah, espérate que se me fue la cámara. Ah. Sí, quedó claro. Ahí preguntaban en el chat el tema de los testigos, un tema interesante también, importante. ¿Qué dijiste, Marcelo? Repetí que no te escuchamos, por favor. Sí, decía de que ahí hicieron una pregunta con respecto al tema de los testigos. ¿Cómo quedó ese tema? Sí, eso ya lo había aclarado. Bueno, aclaralo otra vez, Mariana. Lo aclaro otra vez. En principio, no se requerirían para lo que sean aportes realizados en tiempo y forma, ¿bien? El resto habla de documentación necesaria, o sea, lo que puedes hacer es formar la prueba para el resto de los trámites de aportes extemporáneos y contemporáneos, ¿bien? No es obligatorio, del listado se pueden presentar cualquiera de las pruebas, la mayor cantidad posible, ¿bien? Pero no es obligatorio presentar los testigos. Si los tiene, mejor, pero es una prueba más, digamos, dentro de la documentación a la que hace referencia esta normativa. Bien, o sea que no es requisito indispensable para poder iniciar. No. ¿Alguna duda más con respecto a este tema de las cotizaciones, la prueba? Bueno, pasamos por todas las etapas, desde el inicio, lo que requerían, las diferencias. No sé si a alguien le surge alguna otra cosa para consultarle a Mariana. Quedaron todos callados. Se ve que fue muy buena la exposición, quedaron todos satisfechos, Mariana. Y fue todo muy claro, pienso. ¿Qué decís, Pablo? No, que fue muy claro Mariana explicando, así que disipó todas las dudas.
Bueno, esperemos que así sea. Si podés Si no dejar cualquier la cosa, filmina, bueno, y si no Mariana, cualquier cosa por privado ya la empezarán a quemar. La pueden un poco, consultar, ¿no? pero Sí, ahí cobra la consulta ya. claro, sí, Claro, sí. sí. si puede dejar las filminas en el grupo, estaría bueno. Por ahí la podemos subir en el, ¿cómo es, Pablo? En el Facebook o en el Instagram, Sí, seguramente en van a estar Instagram, ahí, subidas. ¿no? Bueno, dale, Cristian dale. seguramente lo va a subir al Instagram y bueno, y Alcides al Y en Facebook. el canal de YouTube. Bueno, también, pero ahí es bueno acompañar de algún video o algo para Bueno, ahí está, comprometidos, todos a trabajar, todo. todos artistas. Bueno, realmente muchas gracias, Mariana. Bueno, cualquier cosa, si nos surgen dudas a medida que vamos presentando trámites y demás, ya sabemos a quién consultarle por este tema. Así Bueno, que, dale, dale. gracias. Ojo que Eugenia también hizo su aporte, ¿eh? También Sí, por tenemos que supuesto. cambiar. Eugenia estuvo apoyando, seguro. Por supuesto. Bueno, ahora vamos a alternar un poco Perdón, también de apoyo logístico, porque estuvimos hoy conectadas y estuvo trabajando ayer, hoy, haciendo filminas, trabajando mucho para lo que desarrolló muy bien hoy. Sí, Sí, Eugenia daba el apoyo. Se notó, Eugenia, la verdad, muy buenas. Muy buenas. Bien. Hasta los centavos, sí, infernal. ¿Ves? Pablo, repetí cuál es la dirección del canal de YouTube, que vos la tenés con eso. Instituto de Derecho de la Previsión Social. Ahí está. Bueno, evacuada la duda. Bueno, les decía que vamos a alterar un poco el orden del cronograma que teníamos, del orden del día, porque Belén me había pedido, así que le pedimos permiso al CIDES, que iba a exponer otro tema. El tema de Belén, que también, por supuesto, generosamente y gentilmente se ofreció, es a raíz de un comentario privado que habíamos tenido, que había estado participando en el congreso de la ADAP, y que me comentó que había muchas cosas interesantes que se habían tratado, había muchas cosas que servían para el ejercicio profesional que se podían ir planteando en virtud de la implementación. Decimos del nuevo Código Civil, en realidad el código ya hace 5 años que está implementado nuevo, pero bueno, entonces cosas que se van amalgamando con el sistema de la previsión social, y bueno, entonces quería tratar algunas cuestiones novedosas y algunas cuestiones que nos hacen reflexionar y pensar un poco lo que le había llamado la atención y lo que nos podía servir un poco más. Así que bueno, gentilmente les repito, Belén se ofreció para poder comentar esto, ya que todos no pudimos participar justamente del Congreso, así que desde ya muchas gracias a Belén también. Belén, para los que no la conocen, es también integrante y miembro del instituto, es especialista en Derecho de la Previsión Social, también ha hecho varios posgrados, pero bueno, no vamos a hacerlo tan formal y acreditar cada uno los títulos y grados académicos que tienen, porque estamos compartiendo un poco entre profesionales y un poco entre amigos algunas novedades que siempre nos sirven para el enriquecimiento y el mejor desarrollo de la profesión. Así que le doy la bienvenida y le paso la palabra a Belén. Habilitate el micrófono, Belén. Bueno, hola a todos. Gracias por la convocatoria. Yo tuve la oportunidad de hacer el primer congreso virtual de la Seguridad Social, que se llevó a cabo en octubre pasado, organizado por la DAP. Y bueno, la verdad que fue muy, muy enriquecedor. Hubo muchos disertantes de todas las provincias, camaristas y jueces, que creo que después va a hablar Marcelo de este tema. Pero bueno, yo les quería compartir, como me dijo Karina, un tema que me pareció interesante, es ¿no? De cómo se van insertando en los criterios jurisprudenciales a lo largo del país, en las disposiciones del nuevo Código Civil, cómo van insertándose e incidiendo en el marco de algunos aspectos de la materia previsional, ¿no? De la seguridad social, que es lo que a nosotros nos interesa. Todo esto en el marco de esta tendencia que hay a nivel tanto nacional como regional e internacional de
la constitucionalidad del derecho privado. Un tema interesante es en las pensiones, el derecho a pensión de los hijos, en la cuestión de la mayoría de edad, que cuando cesa el derecho a pensión, cuando alcanza la mayoría de edad, ¿cuándo es esta mayoría de edad? Cuando se da, que hay algunas contradicciones entre el sistema civil y comercial, las normas civiles, con las normas especiales de la seguridad social. Y bueno, cómo se van la apertura que va teniendo en fallos jurisprudenciales. Yo les comparto los fallos que en el Congreso se vieron, que son los que más me parecen interesantes y que nos pueden servir para la labor diaria nuestra, para abrirnos la cabeza y, bueno, ver lo que se está dando y lo que puede, vislumbrar lo que puede llegar a venir, porque todavía, dado cómo demoran los juicios, la demora en llegar a los tribunales superiores de todos estos casos, hace que todavía no tengamos tantos fallos de corte o de los superiores tribunales de cada jurisdicción. Pero bueno, algo lo se va dando, por ejemplo, de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de la Sala 1, es un caso que es Zularique Pedro contra ANSES, es un amparo, esta es una sentencia del año 2018, que es un recurso de apelación que dedujo la parte actora contra la sentencia que le rechazó la demanda. Este es el caso de un adolescente huérfano de padre y de madre. El padre falleció 4 meses antes de su nacimiento, y la madre cuando él tenía 15 años. Quedó bajo la tutela de su abuelo materno de 82 años, y bueno, el planteo es que pide por la vía del amparo la inconstitucionalidad del artículo 53, del inciso E, concretamente de la ley 24.241, que lo que prescribe es que se extingue el derecho de pensión de los hijos al cumplir la mayoría de edad, que la establecen los 18 años de edad. También hay que tener presente que esta ley 24.241, en este artículo, suprimió una posibilidad que teníamos con la ley anterior, con la 18.037 y con la 18.038, que sí daba la posibilidad de extender el plazo del derecho a pensión hasta los 21 años si se acreditaba el cursado de estudios superiores. Bueno, lo que basa la demanda el actor es en las normas del derecho privado, cita una modificación que se le hizo al Código Civil en el año 2009, donde especifica que la mayoría de edad en materias de previsional y de seguridad social es los 21 años. Esto sería el artículo 5 de la ley 26.579. Después cita los artículos del Código Civil y Comercial, el 658 y el 663, que son artículos que hablan de la obligación de prestar alimentos, que se extiende después de cumplidos los 18 años de edad hasta los 21, salvo que el obligado al pago acredite que el hijo puede procurárselos por sí mismo, que tiene recursos propios. Y el otro artículo, el 663, extiende la obligación del progenitor a proveer los alimentos hasta los 25, si la prosecución de sus estudios, cursados o preparación profesional, arte u oficio, le impidieran sostenerse en forma independiente. Bueno, todo esto es lo que basa su demanda el actor. En la resolución de la causa, lo que se habla es que se corresponden en la ley civil, en la mayoría de edad, corresponde un concepto diferente, que es sobre la capacidad de la persona, y en el derecho de la seguridad social se habla de la mayoría de edad derivado del derecho laboral, que es la aptitud para el trabajo.
O sea que esa sería la base de la crítica que se le hace a querer armonizar estas dos áreas. En la resolución dice que las circunstancias probadas hay que velar por el interés superior de la familia, y que qué pasaría si es un chico que quedó huérfano, que si los padres vivieran, él podría tranquilamente solicitarle a cualquiera de ellos que hasta los 25 años de edad, acreditando los estudios universitarios, le podrían pasar alimentos, tendría derecho. Se habla de que hay otros regímenes especiales vigentes, como también las obras sociales, que extienden esta mayoría de edad a un límite mayor a los 18 años, nuestra Constitución Nacional, que habla de la protección integral de la familia, los tratados internacionales de los derechos humanos, que están incorporados por nuestra Constitución Nacional, y que hablan concretamente, le reconoce a las personas, en especial a los niños, niñas y adolescentes, un derecho a una vida digna, al pleno desarrollo de su personalidad, y por su situación de especial vulnerabilidad, le reconoce un derecho de un plus de protección. Todo esto, al estar incorporado a nuestra Constitución Nacional, fue uno de los argumentos que utilizó la Cámara, esto es de la sala 1 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, para interpretar que los derechos del adolescente merecían una especial protección, que era inconstitucional. El artículo 53 se declaró inconstitucional, es inciso E, y le ordena al ANSES dictar una nueva resolución que rehabilite el beneficio de pensión hasta los 21 años, y le ordena integrar el retroactivo acumulado desde que se lo cesó en el pago del beneficio hasta el efectivo pago. Las costas en el orden causado, porque bueno, el ANSES estuvo aplicando la ley vigente y esto es una cuestión novedosa, porque la Cámara también dice que hubiera pasado si hubieran, el Estado no debe desentenderse ante esta situación en que la realidad socioeconómica del país, lo que dice, y lo importante también es que analiza la normativa del Código Civil y Comercial, y dice que se tuvo en cuenta los datos de la realidad, de que el estudiante cuando termina el secundario a los 18 años, tiene grandes dificultades para insertarse en el mercado laboral. Y los que tienen más de 18 también, pero bueno. Entonces, lo que se quiso es darle el derecho al desarrollo, a que termine, que tenga una mejor inserción con la culminación del estudio, darle la posibilidad de que termine sus estudios, los estudios cursados, siempre acreditando regularmente que lo sigue haciendo, ¿no? Bueno, ese es uno de los casos. Después otro de los casos que fue muy polémico es el de la Cámara Federal de Entre Ríos, que es un fallo del doctor Guillermo Frederick, que se llama López Bruno, contra Caja de Jubilación y Pensión de Entre Ríos, y contra el superior gobierno de allá de Entre Ríos. En ese fallo, lo que se pretendía, López Bruno cobraba la pensión por fallecimiento de su madre. Primero falleció el padre, la madre cobraba la pensión derivada del fallecimiento de su padre, y luego falleció la madre, quedando huérfano y único sostén, era hijo único y único sostén familiar. Él lo que pretendía, él eligió la vía del amparo también, y lo que pretendía era que se le extendiera, llegó hasta los 18 años, y allí la Caja de Entre Ríos, a los 18 años él justificó que estaba cursando estudios superiores de una carrera universitaria,
y le extendieron el pago de la pensión hasta los 23 años. A los 23 años le cesaron el pago. Bueno, fue a hacer averiguaciones, cuál era el motivo, tuvo diferentes respuestas. Primero le pidieron certificado de alumno regular, lo presentó, pero seguía suspendido el pago. Entonces, finalmente la caja le dijo que había cesado el beneficio porque había llegado al límite de edad que establecía la ley provincial para darle el derecho al beneficio de pensión, los 23 años. Él cobró hasta abril del 2019 y luego le cesó el pago, mandó una carta documento que la caja no contestó, inició la acción de amparo. Dentro del plazo que establecía el límite, el vencimiento del plazo otorgado en la carta documento, inició la acción de amparo. Él funda su acción haciendo también una visión como integradora, sistemática de las normas del Código Civil y Comercial, con las normas constitucionales y con los tratados internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país. En la demanda, bueno, acredita que es alumno regular, que recurso una carrera universitaria, que eso estaba en conocimiento de la caja, y bueno, pide la extensión del beneficio hasta los 25 años de edad, basándose en toda la legislación civil, las modificaciones últimas que hubo en este concepto. La caja contesta en la acción pidiendo la improcedencia de la vía del amparo, dice que no corresponde, que es extemporánea, que no fue presentada en plazo y que no es la vía idónea en la vía del amparo, que existen otras vías. Dice que se trata de un adulto mayor de edad, que no probó incapacidad para el trabajo, que el derecho de pensión es un derecho transitorio, de carácter excepcional para el hijo, o sea, que no es de carácter permanente. Dice que basa también en que el derecho civil no es aplicable porque la naturaleza jurídica de los alimentos es diferente al derecho de pensión. Bueno, el Superior Gobierno de Entre Ríos, que también fue demandado, planteó lo mismo, las mismas defensas, y el fallo finalmente del doctor Guillermo Frederick, que fue muy cuestionado, fue más allá incluso de la demanda, de lo que se pidió en la demanda, y le dio todo, declaró admisible la vía del amparo, dijo que la vía procesal correspondía porque estaban en tensión derechos constitucionales como son el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, que había sido planteado en término porque los 30 días, estaba dentro de los 30 días del vencimiento del plazo otorgado por la carta documento. Y bueno, le da todo, y dice que como órgano del Estado le corresponde de oficio, porque no había sido planteada por la demandada, declarar la inconstitucionalidad del artículo, es el artículo 47 de la ley 8.732, o sea, es una ley provincial que establece que en el caso de que estuviera cursando estudios universitarios y que se acredite, se podía extender hasta los 23 años. Entonces, que a los 23 años cesaba este derecho de pensión. Pese a que no había sido planteada esta inconstitucionalidad, le fue otorgada lo fue de oficio declarado por el juez. Y le extendió el pago de la pensión por fallecimiento hasta la edad de 25 años, y le dio más todavía, dijo que era hasta los 25 años y hasta la culminación de la carrera universitaria, lo que primero ocurra. Mientras se acredite que el estado de cursado en trámite, ¿no? Bueno, también le da el retroactivo acumulado y las costas por su orden, porque bueno, dice que es novedoso el tema y que la caja en realidad actuó con legalidad, dado que aplicó la ley provincial que estaba vigente.
Bueno, este fallo tuvo muchas críticas, se le criticaba que el juez se arrogó facultades que atañen al poder legislativo, que la inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio siempre, incluso se le evaluó hacerle un jury. Bueno, y obviamente que la Caja y el Superior Gobierno de Entre Ríos interpusieron recursos extraordinarios contra el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que revocó el fallo. Revocó este fallo de Cámara, lo revocó, lo dejó sin efecto, dijo que la acción de amparo era extemporánea, y dijo que la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial es de suma gravedad institucional, que no debe ser utilizada salvo que haya una repugnancia manifiesta contra la cláusula constitucional, o sea, tiene que ser algo muy manifiesto, y lo importante es que en este caso lo que dijo es que la ley provincial no se mostraba arbitraria, porque justamente en sus considerandos, cuando se fue dictada, se tuvo en consideración, que esto me parece lo importante, la extensión, prever, amparar a la situación vulnerable en que se encuentran los menores de edad cuando cumplen la mayoría de edad, y se encuentran cursándose para que el trabajo calificado que se exige en el mercado laboral, que se preparen, o sea, se extendió hasta la edad de 23 años con ese fin, de justamente darles un marco de contención a esa situación. Eso me parece que es lo relevante que tuvo en cuenta el Tribunal Superior, por lo cual no le pareció arbitraria la norma, y por lo tanto tampoco consintió la declaración de inconstitucionalidad. Y bueno, dictaminó las costas a la parte actora. Bueno, eso con respecto a los hijos. Después quería contarles algunos casos de las cónyuges, del derecho de las cónyuges y convivientes. Hubo un caso del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, de Resistencia, Bengochea contra Instituto de la Seguridad Social, es un amparo también. Este es un recurso de inaplicabilidad de ley que interpuso la amparista contra una sentencia de la Cámara de Apelaciones de la Civil y Comercial de Chaco. La actora, que es la señora Bengochea, era conviviente, y solicitó la pensión por fallecimiento. Esto le fue denegado por el Instituto de Seguridad Social, porque no cumplía con los 5 años que es mínimos de convivencia, que en este caso le establecía como requisito el artículo 84 de la ley 4044, que es una ley provincial, ¿no?, del Chaco. En la demanda, bueno, lo mismo, el amparo lo fundamenta en la inconstitucionalidad de la norma que la pide de esta ley provincial, dice que es una disposición que estaría desactualizada, vetusta, dado la nueva normativa, no tan nueva, como hace 5 años, desde 2015, que estaría vigente, del Código Civil y Comercial, donde las uniones convivenciales da lugar a derechos y obligaciones entre los convivientes con un mínimo de convivencia de 2 años. Esta demanda tuvo una sentencia de primera instancia que le hizo lugar a la demanda, y dictamina la inconstitucionalidad del artículo 84 de la ley provincial. Luego, una segunda instancia, la Cámara revoca la sentencia, la deja sin efecto, y la actora interpone el recurso extraordinario contra el Superior Tribunal. En los agravios, lo que dice, se agravia diciendo que no se debería dejar al régimen previsional fuera de todo el marco general del derecho privado, que tiende a la constitucionalización, que toma datos de la realidad, de los fallos jurisprudenciales, y de la situación concreta que se está viviendo de toda esta situación de la convivencia y el tiempo estipulado para ello. Bueno,
pide la armonización de las normas de la seguridad social con esta nueva realidad, y bueno, cita también el artículo 510 del Código Civil y Comercial, que el 510 le da el reconocimiento de los efectos jurídicos a los que mantengan una convivencia no inferior a 2 años. Lo que se resuelve el Superior Tribunal de Chaco rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley y el de inconstitucionalidad, porque dice que el organismo demandado no actuó con arbitrariedad, aplicó la ley provincial vigente, o sea, acá aplicó el criterio opuesto, pero un dato importante es que me parece para resaltar, es que no se expidió sobre todo esto que se expuso en el recurso, porque recalcó que no estaban cumplidos los requisitos de admisibilidad del recurso de extraordinario, que los requisitos formales no se encontraban cumplidos, con lo cual no entró a evaluar ninguna de las cuestiones, simplemente nada más dijo que no había actuado con arbitrariedad porque había aplicado la ley provincial. Pero lo que se estima es que probablemente si hubiera estado el recurso con las formalidades para ser admisible, era interesante que hubiese entrado en el tratamiento de todas estas cuestiones que estuvieron muy bien planteadas. Después está el otro fallo, es el de Rodríguez Leticia con ANSES. Este es un fallo, este es un expediente del año 2011. Perdóname, Belén, te hago una consulta. ¿Cómo Sí. se llamaba el fallo ese que estabas hablando? El fallo es del Chaco, Bengochea, María Cristina, contra Instituto de la Seguridad Social. Yo después, si querés, te paso los fallos. No, está bien, ese fallo lo habíamos comentado, y no teníamos la resolución del Superior Tribunal de Chaco. Habíamos bien. quedado en la segunda instancia, pero está bueno saber qué había pasado. Sí, lo revocó, pero más que nada hizo hincapié en la falta de los requisitos formales. Los requisitos formales, claro. Más que nada en los requisitos formales, no entró en la cuestión de fondo. No, la cuestión de fondo no dice nada, la verdad. Claro. Así que medio que, no sé qué hubiera quedó pasado. un híbrido ahí. Sí. Hubiera sido interesante que se expidiera. Bueno, perdón la interrupción. Vale. No, está bien. El otro fallo es de Rodríguez Leticia con ANSES, que es del año 2011, el expediente. Acá el fallo es de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de la Sala 2, es un fallo del febrero del 2018, y trata el recurso de apelación de la actora que apeló contra la sentencia que le rechazaba la demanda, por no acreditar la convivencia de los 5 años como mínimo que establece la ley previsional. Entonces ella apeló. Fundó el recurso en que había una profusa prueba documental acompañada y agregada en el expediente, constancias que tenían con el causante la obra social en común, cuentas bancarias en común, el mismo domicilio en el acta de defunción, en el domicilio, en el DNI de la actora, el mismo domicilio, fotos, declaraciones de testigos concordantes. Cuestiona la verificación ambiental que se desarrolló, como suele suceder, en un domicilio erróneo, y que había un solo testigo, y el testigo no se identificó. Bueno, algunas irregularidades en las verificaciones que suele suceder. Y cita también la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 509 y el 510, donde habla del plazo mínimo de los 2 años, como requisito para generar derechos y obligaciones entre los convivientes. Resolvió la Cámara Federal, la Sala, resolvió hacer lugar al recurso, porque si bien cuando no hay descendencia en común dice que debe acreditarse un mínimo de una convivencia pública en aparente matrimonio de un mínimo de 5 años, si bien es cierto, y que la prueba testimonial sola no basta como único elemento, pero tampoco hay que caer en el rigorismo excesivo, el rigorismo formal excesivo de pedir que cada prueba, como hacen acá, que te piden que cada prueba documental
deba coincidir año con año en los 5 años anteriores al cese. O sea que eso es un excesivo rigorismo, que desnaturaliza la prestación alimentaria que hay en juego. Y lo que evalúa la Cámara es que los testigos son contestes, que hay elementos salpicados, digamos, pero los hay, y que no puede descalificarse, también dice que no puede descalificarse la prueba documental por una verificación, una eventual verificación que haya sido irregular, no, que hay que hacer como una consideración amplia de todas las pruebas adjuntadas, y resuelve hacer lugar al recurso, ordena al organismo previsional que le dicte una nueva resolución y otorgue el beneficio. Y las cosas las establecen por su orden. Y el recurso extraordinario acá le fue denegado. O sea que esto quedó firme, es de la Cámara 2. Después, no sé, Cari, si querés que siga, tengo dos más cortitos, no sé. ¿Sigo? Sí, ¿cómo vamos los demás? ¿Alguien quiere acotar algo, hacer alguna pregunta, un comentario, algo? Con respecto a estos fallos que está comentando Belén. El tema, yo creo que un poco para que nos llame a la reflexión con todo esto, es que se van a tener que digamos, establecer criterios, unificar criterios, porque también depende en qué lugar, en qué jurisdicción uno presente, es el criterio con el que te van a evaluar, y está bien que estamos hablando de una ley especial, pero son determinaciones que están establecidas en el código, nuevas legislaciones, en virtud de las nuevas sociedades que se van conformando también y van evolucionando, y se van cambiando modalidades, porque ahora denegarte un beneficio en base a que la verificación no dio como esperaban, realmente resulta un poco, a mi criterio, porque no está conformada una sociedad. O sea, si uno va a cualquier barrio y le preguntas quién es tu vecino, quién trabaja acá, quién vive... Y no todo el mundo, hoy no se conoce nadie en realidad. Si vas a un edificio a preguntar, te preguntan el del quinto, el del cuarto, no sabes ni quién es, con quién vive y mucho menos cuál es la relación. Entonces, resulta muy poco fidedigna una verificación y basar en eso el otorgamiento o no del beneficio en ese tipo de pruebas. Tendría que ser una cuestión, una evaluación un poco más profunda, pero eso es un criterio mío personal, ¿no? No, pero viste que antes pide una prueba año por año, una prueba de ambos cónyuges, salieron, sí, pero así todos, si le presentás eso, y van y verifican, y no les dio el resultado que ellos esperaban, claro, te lo deniegan. Entonces, la verificación también, para mí, está viciada de cuestiones planteables, porque no, ya te digo, no estamos viviendo en una sociedad que conoces a todos los vecinos. Hoy nadie anda, creo que nadie se queda parado en una vereda así, a lo sumo. Todavía algunos quedan. Sí, pero es más raro. No sé, Gran quiere acotar algo, decime. Hay otro aspecto que me parece importante, que no hay fallos tampoco, que es que el nuevo Código Civil no obliga no hay deber de cohabitación con los nuevos matrimonios. Ese punto es re importante, nosotros estamos, digamos, evaluando una convivencia, está bien que son diferentes maneras, ¿no? Pero tal vez esta sea anterior, lo que fuere, pero vamos a tener que digamos, que unir estos dos criterios, porque el punto de la no cohabitación es re importante, no sé cómo congeniar, ¿no?, con lo previsional. Sí, lo que establece el nuevo código es ¿cómo dice? La unión común no. ¿Unión convivencial? Sí, no dice exactamente, no me acuerdo las palabras, pero sé que... proyecto en común, dice un proyecto en común. Exacto, proyecto en común. Sí. No, que haya un proyecto en común. Que también, ¿cómo probás eso? Sí, claro. Sí, es cierto. Pero bueno, continuemos. ¿Continuamos? Bueno. Dale, ¿qué te quedan? ¿2 fallos? ¿Me dijiste? Dos fallos, sí. Bueno. Uno que es Camillo Catalina con ANSES, que es una de pensiones, es del año 2013 el expediente. El recurso es una sentencia del julio del 2018 de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Y es un recurso de apelación que, contra la sentencia que otorgaba el derecho a pensión a Camillo Catalina, la actora, en su carácter de ex-cónyuge, acá se van a poner locas, ¿no? De ex-cónyuge del causante, contra la sentencia con sentencia, era una ex-cónyuge con sentencia de separación personal por el artículo 67 bis de la ley 2003-93, o sea, vieja. Acá apelaron ANSES y la conviviente, que es una señora Rita López, porque, bueno, los hechos son que primero se le otorgó la pensión, se presentó la conviviente, acreditó la convivencia, le otorgaron su pensión a Rita López, luego se presentó la ex cónyuge, pero presentando el certificado de matrimonio, no sé si les suena algo parecido, con el certificado de matrimonio, y acompañó diciendo que estaba separada de hecho. Le hicieron, ANSES la incluyó, raro, pero bueno, la incluyó en el beneficio con la conviviente, y cuando se lo notificaron a la conviviente esta inclusión, esta se presentó en ANSES con la sentencia de separación personal por el artículo 67 bis de esta ley, entre la excónyuge y el causante. Esta separación databa de 1980. El fallecido falleció en el 2007, con lo cual fueron casi 30 años entre un suceso y el otro. El ANSES da de baja con esto la inclusión, se la da de baja a la excónyuge, y la excónyuge va a la CARS. La CARS confirma la decisión de ANSES, teniendo uno de los fundamentos de confirmarla, es que la excónyuge no acreditó tener estar cobrando cuota alimentaria, ni haber reclamado ni judicial ni extrajudicialmente alimentos al causante después de la separación. Bueno, la actora no se quedó, o sea, la ex cónyuge no se quedó quieta y se inició la demanda, una demanda de pensión, donde, bueno, le pide concretamente al ANSES que le dé el derecho basándose en que era en el artículo, bueno, del 67 bis, y en el fallo lineal, que es un fallo de corte. Bueno, en los considerandos de la sentencia, que la sentencia no hace lugar a la demanda, se habla de la ley 17.562, en su artículo 1, que dice que no tiene derecho a pensión el cónyuge separado culpable, pero dice que no sería en este caso igual aplicable, porque lo importante acá es que el derecho a pensión tiene carácter sustitutivo de una situación que en vida hubiera una dependencia económica entre el causante y el derecho el pensionario, que en este caso no se acreditó por parte de la actora, no acreditó tener dependencia económica, fueron casi 30 años donde hubo ausencia de vínculo total, o sea, por lo menos no lo acreditó en la causa. O sea que, ¿por qué el órgano previsional va a subsanar una situación que en vida no se dio? Hubo una separación de hecho y los cónyuges estuvieron de acuerdo en concluir su vida en común y no pasarse ninguna asistencia, no tener ninguna asistencia alimentaria entre ellos. En base a eso, lo importante acá en este fallo es que la Cámara habla del artículo 377 del Código Civil y Comercial, que establece la regla de que cada parte debe probar los hechos que alega, que fundan su pretensión. O sea, la carga procesal de la prueba está en cabeza en este caso, de la actora, que es la que debería haber probado tener la no culpabilidad en la separación de hecho o tener alguna obligación alimentaria por parte del causante hacia ella.
esta carga probatoria ella no la cumple, con lo cual no produjo ninguna prueba, por lo tanto se resolvió revocar la sentencia, rechazar la demanda, las cosas fueron por su orden, por lo novedoso también, y lo que acá resalta la Cámara es que el fin del Instituto de la Previsión es cubrir las contingencias en situación de desamparo a quien recibió una asistencia económica en vida del causante, no dejarlo desamparado. No obstante esto, la actora Camillo tenazmente continuó con su pretensión y interpuso el recurso extraordinario. Esto está en la Corte desde diciembre del 2019, ya desde el año pasado está en Corte, todavía no se trató, no hay resolución de Corte. Lo que pide ella es la aplicación del fallo Liñán, que el Liñán es un fallo de la Corte del 2003, es muy viejo, donde todavía no existían todas estas nuevas normativas, donde se estableció que la culpa ficta del artículo 67 bis de la ley 2003-93 no ocasiona la pérdida en el derecho a pensión, si no se demuestra la culpa de la peticionante en este caso. Acá hay dos novedades para resolver, a ver si la Corte va a mantener este criterio o no, porque la actora lo que pide es que aplique este fallo. Una es, bueno, el tema de la culpa, que esto fue suprimido, todas estas cuestiones con la nueva normativa en cuanto al divorcio y la separación personal, por un lado. Y lo otro es el tema de quién tiene que demostrar que no hubo culpa, que la hubo o que no hubo la culpa, en quién recae la carga de la prueba. Que en este caso ella no aportó pruebas, o sea que eso estaría en su contra, ¿no? No sabemos cómo la Corte lo va a determinar. Eso va a ser interesante seguirlo, ese fallo. Y el último fallo es un fallo de la Corte. Ahí, Belén, en ese fallo, lo que pasa que tenías, por un lado, que no hay disolución del vínculo, porque con la 2393 no había disolución del vínculo, no acreditó el tema alimentario, o sea, la dependencia económica, la cantidad de años que habían pasado, o sea, vamos a ver cómo sigue esto en la Corte, pero me parece que no tiene demasiado. Y el tema de la culpa, que sí se trataba en ese momento, con la aplicación de esas leyes, pero acá no hay adjudicación y no demuestra tampoco que no es yo creo que es claro que no se van a confirmar la sentencia. Lo que yo digo es que va a estar bueno que la Corte se expida sobre estos puntos, sobre qué piensa, porque si fuera otro caso donde se hubiera acreditado dependencia económica o cuota alimentaria o haberle reclamado alimentos, ojo, porque lo que se ve es que es muy importante esos factores. ¿Qué pasaría? Entonces ahí sí compartiría la pensión. Ese me parece un punto que puede ser para otros casos. En el caso de que le hubiera estado pasando alimentos o el tema de la adjudicación por la adjudicación de la culpa, ahí hubiera cambiado bastante el panorama. Lo que pasa es que tenía que acreditarlo. Sí, totalmente lo hubiera cambiado. ¿Qué dice de la culpa, la Corte? Y el último fallo es el de Monteverde Ángela contra Gendarmería Nacional. Es un ordinario que es del año 2016, o sea, ya vigente el Código Civil y Comercial, este fallo de Corte, donde la viuda solicitó la pensión por fallecimiento de su esposo, y con posterioridad se presentó después la cónyuge divorciada. La cónyuge divorciada pidió la inclusión de la prestación que le fue concedido. Entonces la actora la demanda a Gendarmería Nacional única beneficiaria y el pago íntegro del beneficio. En primera instancia le hacen lugar a la demanda. En segunda instancia también se confirma, la Cámara Federal de Rosario le confirma el fallo, y la cónyuge divorciada, Monteverde Ángela, interpone el recurso extraordinario. La Corte dice que es admisible el recurso, confirma la sentencia de la Cámara,
Y dice que, bueno, la culpa del causante, en este caso, no incide en el cambio de criterio de la sentencia apelada, porque, bueno, fue una presentación conjunta la que hicieron, con lo cual no tendría relevancia que, si era culpable o no culpable, que es en lo que funda el recurso la apelante, en la culpabilidad del causante en el divorcio. Y acá otra vez, lo importante es que quedó en la causa, no está acreditado, mejor dicho, está acreditado que luego del divorcio no hubo ni cuota alimentaria, es más, hubo una desafiliación de la obra social, pero aún así la ex cónyuge seguía insistiendo, y bueno, la Corte entonces confirmó el decisorio. Pero otra vez, o sea, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor hubiera habido cuota alimentaria o algún Pero tipo de este caso dependencia vos económica? decís que es del 2016 el planteo ¿y cuándo Sí. fue el divorcio? ¿Bajo qué ley? El divorcio, no, Porque el divorcio decías es anterior. que ahí tenía adjudicación de culpa. En 1999, sí, Claro. sí, por eso no se han dado casos de divorcios actuales, digamos, Claro. no han llegado todavía a los tribunales Bueno, superiores. pero ahora no hay atribución de culpa, entonces, bueno, eso Por es... eso, sí. Bien. Bueno, con eso ya estaría. Bueno, agradecemos desde ya enormemente la participación, buenísimos los datos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención con respecto a lo que nos ha comentado Belén. ¿Preguntas? ¿Ninguna? A ver. Acá esto lo habíamos sacado. Bueno, entonces vamos, gracias Belén, de todo corazón, buenísimo, todas estas cosas a tener en cuenta para cuando tengamos que hacer planteos, depende de los casos que a cada uno le va llegando, pero siempre es interesante estar un poco con las novedades. Para redondear un poco el tema del Congreso, de la ADAP, me gustaría que Marcelo haga un comentario así, redondeando todo lo que pasó, y después ya le damos paso al CIDES, haciendo un comentario genérico de algunas novedades o lo que transcurrió en el Congreso. Bien, Cari, buenas tardes. Una alegría de compartir con ustedes nuevamente la reunión mensual. En primer lugar, no sé si, Ana, recibiste el libro. ¿Me escucha Ana? ¿Sí? Sí, lo recibió. Bueno, para lo que no sabían, Ana se sortearon unos libros y Ana se ganó uno. Así que trajimos un libro para Mar del Plata. Bien, dicho esta nota de color, Perdón, el año pasado Karina Carrizo sí. fue la adjudicataria de los sorteos. Sí, te digo que estamos muy bien posicionados con el tema de los sorteos. En todos los eventos, sí, realmente sí. Así que bueno, felices por este tema. Fue interesante porque veníamos de un año de muchísima oferta de conocimientos, de charlas, de todo tipo, en todas partes del país. Realmente esta nueva modalidad del Zoom generó que podamos tener acceso muy cerca, muy fácil, y realmente el país se federalizó, hay muchísimos institutos que han tenido, como nosotros también, que hemos tenido charlas generales, es decir, hoy la oferta es mucho más fácil que antes, a pesar de que ya había empezado a hacerse, no sé si recuerdan, en Santa Fe, Córdoba, se había dejado de lado los congresos y jornadas clásicos que se hacían durante 2 años por la ABA y la ADAP, y ya habían empezado a generarse congresos de Rosario, de Córdoba y demás. Con lo cual se había dispersado bastante. Cuando se hace esta propuesta de la ADAP en querer volver a esos viejos congresos con esa metodología y hacerlo de manera virtual, surgió el gran desafío, cómo hacerlo. Y bueno, la idea fue hacerlo manteniendo el formato que se hacía de manera presencial.
pero en este caso de manera virtual. Tal es así que se hicieron los módulos de la misma manera, con el temario correspondiente a cada módulo, tratando de, en este caso, en este año no tuvimos la suerte de tener la tercera pata, que era algún representante de ANSES, porque eso también siempre se busca, pero sí tuvimos una importante presencia de funcionarios judiciales, que enriquecieron lógicamente la interpretación. Tuvimos hoy creo que uno de los temas más importantes, aparte de lo que comentó Belén, la incidencia del Código Civil, que es una ley general sobre una ley especial, es todo un tema, es muy interpretativo, así que todavía estamos ahí en un tema bastante inestable, decir, bueno, ¿bajo qué nos regimos? Pero bueno, por ahí lo que se esperaba era, o lo más importante también estaba en el tema de lo que se hablara de la movilidad. Y tuvimos la participación del juez de Salta con respecto al fallo Caliba, que fue el que comentó Graciela en su momento. Muy enojado estuvo su participación, porque bueno, fue muy criticado, ¿no? Esa fue una nota de color, realmente fue uno de los primeros que habló, muy interesante, dando su explicación por qué fue el motivo del fallo. Esta famosa dilema de que los jueces no legislan, entonces él fue criticado por eso, porque como Graciela lo explicó en su momento, el tema por qué determinó cuál sería, a su entender, el porcentaje o el sistema de actualización de los ABES, utilizando la fórmula de la ley de alquileres. Bueno, realmente lo explicó, lo defendió, fue muy interesante escucharlo, porque fue con mucha vehemencia, pero realmente atacó cada uno de los elementos por el cual había sido en su momento criticado. Así que fue interesante, también se habló el tema de la posibilidad de qué podría llegar a ocurrir con la movilidad, que todos sabemos que esto va a quedar recién, ya cuando decíamos que esto se va a saber a fin de año y estamos ya un pasito nada más, creo que una vez que si esto se resuelve, veremos qué va a pasar el año que viene. También hubo otros temas interesantes con el tema de ejecución de sentencias. Bueno, realmente, para no aburrirlos, porque yo tenía las conclusiones que son como 8 carillas, pero no me voy a ponerlas a leer, ya sé, seguramente aquellos que quieran tener más información están publicadas en la página de la DAP, así que pueden acceder a ellas sin ningún tipo de inconveniente, pero fue muy enriquecedor. Lo que nos faltó a aquellos que concurrimos frecuentemente o concurríamos, siempre hay que hacer la diferencia entre lo que hacíamos a lo que es la cuarentena, concurríamos a las jornadas o congresos en otros lugares, nos faltó la parte más importante, que era vernos, charlar, confraternizar, pero bueno, lo importante es no haber perdido la posibilidad de seguir teniendo este nivel de expositores con diferentes ideas y posturas, y ver siempre posturas diferentes. Realmente hoy la conformación de la Cámara Federal de la Seguridad Social, tal vez nosotros, los que no litigan allá, pero sí que en definitiva pueden tener alguna incidencia cuando apelamos los retiros transitorios por invalidez, la nueva conformación de la Cámara, con el cambio de los pliegos que hubo y los 2 ya nombramientos que tenemos, de los nuevos vocales, como el doctor Juan, se me fue, era el juez del juzgado 6, Fantini y Piñeiro, así que ya vamos a ver cómo van a ir viendo los criterios y los cambios que seguramente va a haber en las salas. Bueno, todo esto tiene que ver, así que vamos a ir teniendo en un futuro un panorama de qué va a pasar, si realmente va a convenir apelar, no apelar. Bueno, eso lo veremos en los meses siguientes en función de cómo sean sus fallos.
Para concluir, realmente fue interesantísimo, mucha cantidad de inscriptos, y realmente el material o las conclusiones, y si alguien como así, Belén, hizo esta charla de hoy, si hay algún tema en particular, también se puede conseguir el material como para prepararlo, y si alguien está interesado, poderlo preparar como lo hicieron. Así que estaría bueno, si hay alguna inquietud, tocarlo y podemos armar seguramente algún temita en particular. Queda abierto la predisposición de parte mía y también de los que participaron, que tienen acceso al material que se dio, poder armar algo. Así que quedamos, yo en particular quedo a disposición, y seguramente el resto también. Bárbaro, gracias, Eso Marcelo. más o menos. Sí, bueno, No, siempre sabemos más o menos la dinámica que tienen los congresos. En este caso tenía una cuestión, digamos, excepcional o novedosa, que se iba a hacer, se hizo todo el congreso en forma virtual, pero bueno, siempre las novedades y las cosas que van apareciendo, de todas maneras se pueden ir recogiendo. Aunque sea virtual, es verdad lo que vos decís, lo que falta es la parte de afectiva, digamos, los cafecitos, compartir algunos otros momentos, pero bueno, desde ya que agradecemos la predisposición. No sé si alguno que haya participado le quedó algún otro tema ahí boyando que puede ser de alguna relevancia o algún interés mayor, como para poder analizarlo un poco más y tratarlo. Lo dejamos así a modo de sugerencia. Algún tema que se haya tratado ahí, o cualquier otro tema. Todas las reuniones siempre invitamos, y de hecho tenemos alguna sugerencia de colegas que nos hemos cruzado en ANSES, que nos pidieron por favor que tratemos nuevamente casos prácticos, o sea, casos que a algunos quizás les cuesta un poco, no sé si resolverlos, pero tener alguna otra visión, alguna otra sugerencia de cómo se pueden llevar a cabo, con lo cual a veces esto impide, porque el trato, estamos un poco más apremiados de tiempo y demás, pero es una cosa que lo podemos poner como orden del día y comentarlo. De la misma manera, les repito, como algún otro tema que sea de interés para todos y que quieran tratarlo con un poquito más de profundidad. Así que Marcelo, Marcelo seguro estuvo y tiene algún material, después en todo caso podés hacer algún listadito de las cuestiones novedosas y demás, si a alguno les interesa nos vamos comentando. Bueno, y Perfecto. vamos a... Sí, es interesante. Bien, y pasando al último tema que teníamos hoy, era el comentario de un fallo de acá de la ciudad de Mar del Plata, que iba a estar a cargo del doctor Alcides Alvarado. Alcides, ahí lo veo, Alcides. Bueno, está acomodando la cámara. Que Alcides lo había visto, tiene algo novedoso. Hola, Karina. ¿Cómo va? Sí, así Karina. que nos iba a comentar algo de eso. Le doy la palabra, por supuesto, y la bienvenida. Alcides también casi todos lo conocen, también es miembro del instituto, es autoridad del instituto. Bueno, no voy a abundar en el preámbulo. Trabajador previsional, vendríamos a hacer. No, está bien, el tema que me ocupa a mí es el comentario del fallo Cabrera. Muchos colegas han recibido en estos tiempos la consulta, la inquietud de los clientes por el tema de qué pasa con los aumentos que están dando el gobierno por decreto y si estamos en condiciones de iniciar algún reclamo o no. Más o menos estuvimos charlando en los encuentros anteriores, que solamente aquellos que perciben haberes de 50.000 pesos más o menos para arriba, sería económicamente viable el reclamo, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente para ver en qué condiciones, dónde estamos parados en este momento, voy a comentar el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad, que es del 15 de octubre, que es el fallo Cabrera Osvaldo. Se trata de un reajuste con sentencia favorable de primera instancia.
en el cual se introduce como hecho nuevo la inconstitucionalidad de la ley 27.541 de emergencia y del decreto, del primer decreto, el 163 del 2020, el decreto de aumento. Se hace lugar entonces en primera instancia al reajuste, al cesapela, plantea el plazo, el argumento de ANSES, que está vencido el plazo de caducidad, digamos, del artículo 25 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, el de los 90 días. Bueno, eso se lo va a rechazar. El que elabora el fallo es el doctor Eduardo Pablo Jiménez, y el doctor Taza suscribe el fallo, ¿no? Pero ¿qué es lo importante acá? Bueno, el plazo de caducidad lo es rechazado por el tema de que, digamos, lo que se está impugnando no es la resolución que otorga el beneficio, sino la resolución que rechaza el reclamo administrativo de reajuste, y que eso no estaba notificado ni siquiera al momento de iniciar el juicio, así que eso no es procedente. Eso ya más o menos lo venimos manejando desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso es que estando el juicio en la Cámara, a resolución de la Cámara, la parte actora introduce como hecho nuevo el pedido, el planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia 27.541 y del decreto. Bien. Sobre el planteo, al contestar el traslado, se le da traslado al ANSES. ANSES argumenta de que no debe ser tratado el planteo de constitucionalidad porque está planteado en forma extemporánea. Se encuentra vencido el plazo del artículo 365 del Código de Procedimientos, el cual plantea que todo hecho nuevo debe ser planteado debe alegarse hasta 5 días después de la audiencia conciliatoria del 360. Está bien el argumento de ANSES, puede ser útil que lo conversemos porque nos puede surgir, ¿no?, esa cuestión. El juez se lo va a rechazar, Jiménez, en Cámara, por el tema de que dentro de su deber de fallar tiene la potestad de ejercer de oficio el control de constitucionalidad. Y es más, eso es una doctrina de nuestra Corte Suprema, la doctrina del control de constitucionalidad de oficio. Así que ese es un buen argumento. Yendo ya al fondo del asunto, el actor plantea la inconstitucionalidad, pero la plantea un poco mal, en principio, porque plantea la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Emergencia, que es la que dispone la suspensión por el plazo de 180 días de la aplicación del artículo 32. Y no plantea la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley de Emergencia, que son fundamentales. Así se lo hace saber el juez Jiménez, ¿no?, en su fallo. Acá hay algo interesante que nos puede ser útil, porque a posteriori, digamos, el año que viene, ya falta muy poco, estaría vencido el plazo del 31 de diciembre, y esta cuestión tendría que estar resuelta ahí. Si no está resuelta, evidentemente tendríamos la puerta abierta para plantear la inconstitucionalidad. Así que está bueno analizar, aunque sea a vuelo de pájaro, lo que plantea la parte actora respecto a qué argumentos, ¿no es cierto? Lo que dice que la ley de emergencia y el decreto están violando el artículo 14 bis de nuestra Constitución y el 17, el tema de la movilidad y el tema del derecho de la propiedad. Y hace palanca en los tratados internacionales que también sirven de argumento. Este tipo de leyes, dice el actor,
para ser válida, para ser constitucional, requiere por lo menos 4 requisitos. Uno, que la situación de emergencia esté declarada por el Poder Legislativo. 2, que la suspensión sea razonable. 3, que la duración sea temporal y limitada al plazo que motiva, digamos, la emergencia, ¿no es cierto? Y finalmente, que se respeten los principios de los artículos 16 y 28, es decir, de igualdad ante la ley de nuestra Constitución, igualdad ante la ley y de que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan el ejercicio. Por eso dice el actor que no hay razonabilidad, porque se están afectando los derechos alimentarios de un grupo vulnerable, es decir, se dicta una ley de emergencia, en todo sentido, y justamente con esa misma ley se están violando derechos elementales de un grupo vulnerable, que es el derecho al aumento de su jubilación, ¿verdad? Y tampoco hay razonabilidad normativa, porque, por otro lado, la misma ley de emergencia está violando artículos esenciales de nuestra Constitución, como son el 14 bis, el 16, el de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. El juez recurre, el amigo Jiménez, recurre a la doctrina del doctor Bernabé Chirinos, juez de Cámara, no sé si estará todavía Marcelo, porque vos hablaste de que Juan Fantini va a la Cámara. Sí, se jubiló, está jubilado. Ah, bien, que era juez entonces de la Sala 1 de la Cámara Federal, bueno, además era licenciado en filosofía, escritor de libros y textos, profesor. Y en esa doctrina manifiesta que el derecho a la movilidad, si bien es un derecho adquirido, pero su implementación está siempre sujeta a posibles modificaciones legislativas, que es el caso justamente que nos ocupa. Por otro lado, el tema de la delegación, digamos, de facultades que se invoca en la ley de emergencia en su artículo 1, o sea, recordemos que el artículo 1 de la ley de emergencia declara emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y se delegan las facultades, en ese artículo 1 delega las facultades comprendidas en la presente ley en el Poder Ejecutivo, en virtud de lo prescripto por el artículo 76 de nuestra Constitución. Y el artículo 76, si bien manifiesta que se prohíbe, digamos, la delegación legislativa, lo prohíbe salvo materias de administración, es decir, que el Poder Ejecutivo puede dictar normas que hagan a la administración del Estado, obviamente, o casos de emergencia pública, que es como el que nos ocupa. Con plazo, dice el artículo 76 de la Constitución, para su ejercicio. Es decir, que más o menos estaría dentro de la normativa. Yo quiero ser sintético, quiero avanzar. Hay argumentos, Jiménez lo cita a un constitucionalista de renombre como es Daniel Sapsay, y bueno, hace toda una elucubración sobre el tema de que la delegación no tiene que afectar para que no afecte a las instituciones. Dice Sapsay, no puede imponer el traspaso in totum de una porción de la competencia del Poder Legislativo. Y Jiménez dice eso no ha ocurrido. Dice Sapsay que ciertas materias, como por ejemplo los derechos fundamentales de las personas, deben quedar fuera de todo tipo de delegación, y Jiménez se contesta que si bien son derechos fundamentales de carácter alimentario, el Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo no puede legislar sobre el derecho previsional en sí mismo. Es decir, el artículo 2 de la Ley de Emergencia es un límite. El mismo inciso E del artículo 2 habla de que habla de las bases de la delegación que hace el Poder Legislativo, y menciona que se trata de fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los saberes previsionales,
considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos. Por eso que lo escuchamos siempre al titular del Poder Ejecutivo hablar y a la directora ejecutiva de ANSES, hablar que cuando se disponen los aumentos trimestrales que se vienen disponiendo, son en función de mantener el poder adquisitivo por encima de la inflación para los haberes básicos, los haberes mínimos. Y ahí, bueno, ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Con los saberes mínimos no habría inconveniente, pero con los saberes más altos, sí. Bueno, finalmente entonces, Jiménez dice que, siendo que la delegación, bueno, después Sapsay habla de que tiene que ser limitada en el tiempo, no me voy a extender mucho. Justamente Jiménez dice que esto rige hasta el 31 de diciembre, porque recuerden ustedes que fue por 180 días la suspensión, prorrogable por otros 180, finalmente llegamos a la fecha 31 de diciembre. Dice Jiménez, por todo ello, siendo la delegación hasta el 31 de diciembre, existiendo una emergencia real, cierta, general y preocupante, entiendo que se cumple con la movilidad de haberes y decido la constitucionalidad de la 27.541, de la ley de emergencia. Pero dicho esto, Jiménez elabora algo interesante, porque menciona que considera que se ha afectado la garantía constitucional de movilidad al suspenderse la aplicación del artículo 32. Y atención, él dice, se ha afectado una garantía constitucional. Eso se justifica en el marco de la emergencia, siempre que sea por un tiempo razonable, siempre que rija hasta el 31 de diciembre. Y ese es el tiempo que fijó la misma norma. Por ello, exhorta al Poder Ejecutivo para que agilice la tarea, u ordene agilizar la tarea a la Comisión Bicameral Mixta, que es la encargada de redactar una nueva fórmula de movilidad, para presentar ese proyecto ante el Poder Legislativo a los efectos de que se dicte una nueva ley. Finalmente, bueno, con respecto al decreto 163, la constitucionalidad del decreto 163, que dispuso el aumento del 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos, y que sería equiparable, digamos, a los decretos posteriores, ¿no? Lo que pasa es que la parte actora lo introduce cuando todavía no estaban los decretos posteriores. Dice que la misma queda legitimado, digamos, ese decreto por la propia delegación dada en el artículo 2 de la ley de emergencia, y que fue hecha dentro de los plazos fijados por la ley. No obstante, si bien lo considera constitucional al decreto, dispone la constitucionalidad del decreto, dispone que también se exhorte a la Comisión a efectuar el control político y de oportunidad de la norma, como lo dispone el artículo 76 de la Constitución, lo cual excede ya el rol de los jueces, digamos. Eso es algo que tiene que... Y ordena y exhorta entonces a la Comisión. Finalmente, entonces, en el acuerdo rechaza el argumento de ANSES respecto al tema del plazo de caducidad, rechaza el planteo de inconstitucionalidad introducido como hecho nuevo por parte de la actora, confirma la sentencia de primera instancia, bueno, dispone costa de alzada por su orden, y en el punto 5 exhorta al Poder Ejecutivo para agilizar la labor de la comisión, regula honorarios, y finalmente ordena en el último punto comunicar el presente fallo tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, como al Congreso. Entonces, la conclusión es que para todos aquellos que están trabajando con el tema de los reajustes y que están recibiendo las consultas de los clientes respecto a si reclamamos o no por el tema de los decretos de aumento, ¿no? Fuera de la fórmula de movilidad. Si bien rechaza el doctor Jiménez en este fallo el planteo de inconstitucionalidad,
sostiene, recordemos que ha sostenido que se está violando la garantía de movilidad, que ha sido afectada la garantía de movilidad de nuestra Constitución, y que eso no debe exceder en el plazo del 31 de diciembre. Así que son temas que para mí deben ser tenidos en cuenta para lo que ocurra de acá en más, ¿no? Fundamentalmente el tema de que vamos a poder plantear la inconstitucionalidad, aunque la ley haya sido dictada en diciembre del año pasado, la vamos a poder plantear como hecho nuevo en cualquier momento de los juicios que tenemos en trámite, al amparo de la doctrina del control de constitucionalidad de oficio, ¿sí? Y tenemos los argumentos también para atacar esa ley de emergencia desarrollados en este fallo. Creo que con eso hago una síntesis, Karina, del fallo. Bien. Si me permiten, y en virtud de lo que vos comentaste, a mí me parece que el fallo tiene más un componente quizás político para sacarse un poco de trabajo de encima, más que jurídico, me parece. ¿Por qué digo esto? Ellos tienen conocimiento de que si accedían a esta declaración de inconstitucionalidad de los decretos y de la ley de emergencia, se les iban a venir una catarata de planteos que lo quisieron frenar a tiempo. Porque acá, a ver, el control, basándose en el control de constitucionalidad de oficio, y sí, eso lo tenemos en el sistema nuestro federal, republicano, tenemos el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Entonces, cualquier juez puede advertir y declarar la inconstitucionalidad de oficio de una norma. Eso por un lado, está bien ese argumento. Y esto estoy haciendo una apreciación personal, lo dejo abierto el debate. Pero también está haciendo un paralelismo con lo que fue el fallo Badaro. Exhorta al Congreso y al Poder Ejecutivo a que redacten una ley para que regularicen la situación. Yo creo que un poco se quisieron atajar, o sea, si bien admiten el planteo, pero después dicen, no la declaro inconstitucional, los decretos. No sé ustedes qué piensan. Karina, yo no leí el fallo, la verdad, Sí. pero me parece que, digamos, no se condice con el juez Jiménez que estamos acostumbrados a ver en los fallos, ¿no? Que siempre ampara los derechos humanos, la no regresividad de los derechos en materia de derechos humanos y en derecho previsional más expresamente. Acá yo no comparto mucho alguna de los criterios, o sea, no comparto, o sea, a mí me parece, por lo que pude leer de Caliba, ¿no? Es que no está fundado concretamente o razonablemente el tema de que realmente no se ha ido contra los derechos, inclusive de los que cobran menos, porque si uno hace las cuentas, con la ley suspendida de movilidad, los jubilados de la mínima iban a cobrar más, no mucho más, pero unos puntitos más iban a cobrar. Y el decreto 163 me parece que es el que tiene más falencias para haber sido declarado al menos revisable, no sé qué opinan los demás, pero es el que establece el componente fijo y el componente variable, que ese sí realmente me parece que es el que más va contra la prestación previsional en forma inequitativa. Hay varios puntos que me parece a mí me quedo con sabor a poco, ¿no? Acostumbrada a un Jiménez que, o sea, escribe libros y tiene una impronta mucho más pro derechos humanos. No sé qué piensa el resto. Alcides, ¿podrías decir el fallo, el nombre completo, la carátula? Cabrera Osvaldo con ANSES sobre el reajuste, fallo de Cámara del 15 de octubre de este año. Gracias. Con respecto a lo que decía Graciela, es una cuestión de apreciación, por supuesto, y tenemos que tener en cuenta que la ley de emergencia ha sido dictada por el Congreso de la Nación. Parece que a veces parece que los argentinos tenemos poca memoria y nos olvidamos la situación en que estaba el país hace ya prácticamente un año atrás, ¿no es cierto? Con una inflación de un 50 y pico % y con
deudas que nos acosaban por todos lados, y bueno, después vino la pandemia y todo parece que pasara a segundo plano. Pero evidentemente la ley de emergencia, yo coincido con lo que dice Jiménez, respecto a que es una situación, existe una emergencia real, concreta, cierta y preocupante. Y en ese marco, la ley de emergencia, si ustedes la leen con detenimiento, tanto el artículo 1 como el artículo 2, son suficientes por sí mismos para mantener la constitucionalidad de la misma. Después, tenemos que, como dice Jiménez, y respecto a lo que decía Karina, justamente se invoca el tema de Badaro, porque no es la única emergencia que hemos tenido en el país, parece que fuera recurrente, ¿no? Cada determinada cantidad de años. Y en el caso Badaro, la Corte dispuso una suerte de excepción de espera, exhortando a que se fijen pautas de movilidad. ¿Se acuerdan de eso? Que le pedía al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que fijen esas pautas, y recién se concretaron en el año 2008 con la Ley de Movilidad, que después fue modificada en el 2017, ¿verdad? Ahora estamos en presencia de una situación parecida, y necesitamos, evidentemente, una nueva fórmula de movilidad, que es lo que se debe cumplir ahora en diciembre. A ver, David Perdóname. levantó... ahora te paso la palabra, Belén. David había levantado la mano. Habilitate. Ahí está. No, breve comentario, porque a mí también me sorprendió el fallo de Jiménez. Yo considero que un decreto puede ser inconstitucional por su forma o por el fondo, ¿sí? Lo que hace Jiménez en el fallo es únicamente analizar la forma. Y él concluye que por la forma es constitucional, pero nunca entra a analizar el fondo. Eso yo creo que no sé si a propósito para lavarse las manos, o quizá parte del mal planteo de la situación por parte de la actora, pero él analiza la forma. En cuanto a lo formal, es constitucional, pero en cuanto al fondo, no se refirió. Eso está pendiente todavía. Eso es lo que quería acotar nada más. Bien. Belén. No, yo nada más quería decir que como Graciela, que opino como Graciela en el sentido de que si bien nadie duda de la situación de emergencia, no está en discusión que estamos en una situación de emergencia y que esto se repite. Pero también se repite que siempre van, a los primeros que tocan son a los jubilados, que es el grupo más vulnerable, o sea, parece que siempre también esto se repite, ¿no? Eso, nada más, o sea, sabemos que es emergencia. Pero también siempre le tocan el bolsillo a los primeros, lo primero que hicieron fue tocarle a los jubilados en los del bolsillo. Eso nada más, quería decir. Yo quería decir una pequeña... Sí, Marcelo. Dale. Siguiendo el planteo razonamiento de David, una de las cosas que sí se viene hablando y se trató también, por supuesto, en el Congreso, es, por supuesto, que la ley no es inconstitucional. El tema pasa por quién es el que es solidario en este caso. Es decir, la solidaridad pasa entre jubilados, no entre el resto. Es decir, los jubilados de mayores ingresos los obligan a ser solidarios con los de menos ingresos. Y se supondrían que ya fueron solidarios en su momento cuando eran activos, y hacían aportes para que los que estaban jubilados en su momento cobrasen. Entonces, pasa por ahí un poco el planteo. Entonces, hay que diferenciar, discutir si era correcto o no la ley de movilidad anterior. Pero la ley de movilidad anterior se basaba en inflación más salario, que era el RIPTE, o el IPC más RIPTE. Y lo que se plantea, y creo que es lo que va a terminar, es volver, después que se termine en diciembre esta suspensión, es volver a la ley de movilidad del 2008, que es recaudación más salario. Entonces, ese tipo de índice, cuando hablamos de recaudación más salario,
son índices que pueden ser manejables si no tenemos un control o un sistema de control serio. Entonces, a mí me haría pensar que en una situación no segura, no tener realmente las variables exactas de lo que correspondería que cobre un jubilado. Serán cuestiones de verlos más adelante, a ver cómo termina esta historia, pero vamos a volver a lo que es recaudación. Imagínense que hoy el problema mayor que tenemos es la recaudación. Es decir, dentro de la recaudación, ¿qué vamos a tener? Aportes al sistema, hoy fundamentalmente se paga tributariamente, se sacan los recursos de la parte tributaria. Y yo no sé cómo sigamos así, cuáles van a ser esos niveles de recaudación para que los jubilados no sigan perdiendo ante los números de inflación que tenemos hoy, ¿no? Esto lamentablemente es cuestión de ir observándolo. Creo que el año que viene va a ser clave en ver y analizar, cuando tengamos que sentarnos y analizar los números. Así que creo que dentro de poco ya vamos a tener una mayor apreciación al respecto. Gracias, Cari. Sí, si me permiten agregar algo, la nueva, supuestamente, ¿no? La nueva fórmula va a tener un porcentaje que tiene que ver con la recaudación destinada a la seguridad social encima, que está atada al trabajo formal, porque no es toda la recaudación. Entonces, por lo menos lo que yo entendí, ¿no? Y si está atada al trabajo formal, quiere decir que apuesta a que haya más trabajos en blanco, con lo cual todo es un desafío enorme, ¿no? Me parece no es el mismo momento que el 2008 o sea, es un momento más difícil. Entonces, esa parte de la fórmula me parece, digamos, entiendo al gobierno que quiere buscar un componente que no sea, que no se les vaya de las manos, pero me parece que los jubilados van a volver a perder con ese componente y bastante. Ojalá me equivoque, no sé. Bien, sí, la verdad que es verdad, lo que estamos hablando es atar la recaudación a los trabajadores en actividad, o sea, los que están en blanco, yo creo que van a perder, más allá de la cuestión política partidaria, que no nos interesa entrar en eso, Alcides, sino tratando de ver cuál es, si hoy tenemos que analizar la ley que se suspendió ahora, le era mucho más beneficiosa para un jubilado a los efectos de la movilidad, lejos, porque hubieran cobrado otra plata. También, o sea, más allá de la apreciación tuya, en la situación en que se encontraba el país y demás, teniendo conocimiento de eso, también el titular del Ejecutivo hoy había dicho que lo primero que hacía ni bien ingresaba era el 20% de aumento a los jubilados. Después vino la pandemia. Entonces, bueno, todas estas son cuestiones que vamos a tener que analizar de acá en adelante, a ver cómo quedan parados los jubilados, y bueno, yo creo que van a ser un poco también lo que dijo Marcelo, que vuelven a ser solidarios los jubilados que mayor ingreso tienen, con los de menor ingresos. También coincido con lo que dijo David, la cuestión de fondo acá no se trató, pero yo creo que hay un componente de que trataron de maquillar un poco el planteo, y de no hacerse cargo, porque si no le venía una catarata de planteos, de hechos nuevos, pidiendo la inconstitucionalidad de esto, y no sabíamos en qué podía desembarcar. Pero bueno, son temas para ir mirando de acá en adelante, ir llevándolos, y vamos viendo, a ver analizando un poco entre todos qué planteo se puede hacer, lo que sea más beneficioso para los clientes y los que nosotros representamos, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer, a ver acá el chat, hay algunos comentarios, si alguien... dicen, bueno, que el concepto de solidaridad es cerrado, siempre interesante los temas planteados, saludos a todos, que hoy los jubilados cobran $100, bueno. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más con relación a este tema, o lo vamos evaluando de cerca y vamos siguiendo a ver cuáles son las últimas novedades.
¿no? Bueno, no sé si a algunos les queda, yo por lo pronto el orden del día que tenía lo tenemos agotado. Los invito nuevamente para la reunión del próximo mes, que va a ser la última del año. En este caso no vamos a tener la cena de despedida a la que acostumbramos. Podemos hacer un brindis virtual. Podemos hacer un brindis virtual la próxima reunión. Desde ya están todos invitados, no solamente a participar, a plantear algún tema de interés que les parezca, si sale algún fallo nuevo, como fue en este caso Belén, o Alcides, que propusieron estos fallos y estas cuestiones novedosas. Estamos abiertos, por supuesto, a la participación y al compromiso de todos. Quiero hacer una salvedad, que en la reunión anterior mencioné a quienes habían expuesto y agradeciendo a todos. Cometí el error de nombrar individualmente y me olvidé de nombrar a Marisa, a la doctora Marisa Soldi, pero por eso. Ahora les agradezco a todos en general, no voy a nombrar uno por uno porque me olvido de alguno y después me tengo que morder la lengua. Pero bueno, felicitaciones a los que hoy expusieron y muchas gracias a todos, nos vemos la próxima reunión. Gracias. Y felicitaciones a todos los que expusieron, que estuvieron muy claros todos y agradecidos por el aporte que hacen, ¿no, Cari? Eso es importante. Sí, muchas gracias, muy variada la reunión de hoy, muy interesante. Muy preparada, estudiaron mucho. Sí. Bien, bueno, quedan todos invitados, el que quiera ya sabe que no tiene más que comunicarse, proponer un tema y participamos. Esa es la idea, que todos podamos participar. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta Chao, luego. chicos, que tengan Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Chao a todos. Chao chicos, chao Alcides, chao. Chao, 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 chao. Chao.